Siendo las 9:15, reiniciamos la audiencia de conciliación prueba alegatos en causa de 40, demanda de reparación por daño ambiental, caratulado Tomás Labrín y otros con Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla y Fisco de Chile. Para efectos de registro voy a solicitarles a los señores abogados que se individualicen por su nombre completo, Ruth, y la parte en la que representan, comenzando por la parte demandante. Buenos días, su señoría. Ladislao Alex Quevedo Langereyer, por la parte demandante, RUT 9188998-6. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Por el Fisco de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Mauricio Flores Rocco, RUT 12-200.328-0. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Por el Estado Osvaldo Javier Solís Mancilla, RUT 11.872.170-5. Buenos días, ministros. Por la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla, Tomás de Rica de Solari, RUT 15.640.295-8. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de los señores abogados. Se les comunica a las partes que esta audiencia está siendo grabada en streaming y está siendo transmitida en este minuto, y de igual forma que un registro con las distintas actuaciones va a ser incorporado al sistema de gestión de causa. De igual forma se les recuerda que al término de la audiencia deberán suscribir un acta que contiene un resumen de todo logrado, que será firmado tanto por los señores abogados como por los ministros del tribunal. Actuará en esta audiencia como ministro de fe el señor Carlos Ellenberg Ollarse. Se les indica a los señores abogados lo siguiente: a continuación se van a realizar los alegatos finales, hasta por media hora por cada una de las partes. Respecto del Consejo de Defensa del Estado, podrá alegar tan solo uno de los señores abogados presentes. Y posteriormente haremos un breve receso y continuaremos con posterioridad con los alegatos de la medida cautelar, hasta 15 minutos por cada una de las partes. Si es así, entonces vamos a continuar la audiencia y vamos a dar la palabra a la parte demandante para efectos de que dentro del plazo de 30 minutos formule sus alegatos finales. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señor. Bueno, su señoría, vengo a alegar por la parte demandante auto solicitando que se acoja, por supuesto, la demanda con costa por los motivos y por los antecedentes que obran en autos. Y quiero dividir el alegato un poco para dar respuesta o informar, y los antecedentes están en autos, una pregunta que fue repetida ayer varias veces por los miembros de este ilustre tribunal. ¿Hace cuánto tiempo viven los afectados directos o los afectados por el proyecto Embalse Punilla en el lugar? Bueno, su señoría ilustrísima, ilustre, existe un estudio muy completo acompañado en el estudio de impacto ambiental por el Ministerio de Obras Públicas. Fue un trabajo de la empresa KIDP de abril del año 2004. Está acompañado en autos, fue acompañado con oportunidad con la medida prejudicial y después en la etapa probatoria. Ese trabajo es una descripción del medio ambiente humano muy completa, y se describe y se señala se describe en qué es el medio ambiente humano en el lugar y por qué ese medio humano es único, irrepetible e importante para el país, y los efectos también que puede tener la obra sobre ellos, y cómo para el día de mañana construir todo lo que tiene que ver con las medidas de mitigación, compensación y reparación. Y en ese medio ambiente, en esa descripción se señala la condición particular que existe ahí. Esa condición tiene que ver también con un fenómeno físico, digamos, con un fenómeno del ambiente físico. En ese lugar se produce un fenómeno de estrechamiento del valle del río Ñuble. El río Ñuble, en su cuenca alta, es una cuenca bastante importante, vienen tres ríos muy caudalosos: el río El Sauce, que viene hacia el norte, el río Las Truchas al centro, y desde del sureste viene desde del cordón de la montaña del volcán Chillán, viene el río Ñuble. Y se juntan
poco más arriba del lugar donde está Punilla, baja y en Punilla se produce un estrechamiento. Estamos hablando de un valle muy grande porque viene muy caudaloso el río. Entonces es una cuenca importante, pero se estrecha en ese lugar. Entonces lo que ocurrió, y después se abre hacia el valle. Lo que ocurrió naturalmente fue que, bueno, ahí vivían primitivamente indígenas o pueblos originarios. Pero cuando llegan los españoles, se empiezan a entregar terrenos ahí por la corona a los soldados y se ubican en ese lugar. Pero no hay caminos. Entonces se forma una cultura propia de arriero en esa zona. Tanto así que el mismo estudio dice que en una fracción de 1 kilómetro, 2 o 3 kilómetros, la cultura que existe en ese lugar es completamente diferente. Desde el estrecho de Punilla hacia arriba que del estrecho Punilla hacia abajo. Y los impactos que se le causan al medio ambiente humano son completamente diferentes, porque arriba es una cultura arriera, es una cultura que se enfocó en el tiempo hacia relaciones con Argentina, incluso yo creo que formaron parte en esa época de los montoneros, la gente, seguramente los pincheiras, se han escondido en esos lugares, y a mí me tocó vivir un fenómeno particular. En ese lugar, por ejemplo, si uno va a la casa donde está Lorena Navarrete. Lorena Navarrete existe quizás un patrimonio importante desde el punto de vista vitivinícola. En ese lugar hay una parra que debe tener un ancho cercano al medio metro. Para alcanzar ese ancho, esa parra, 40, 45 centímetros de ancho, tiene que tener más de 300 años. Estamos hablando de personas que vienen ancestralmente hace más de 300 años formando sus vínculos sociales en ese lugar. Ellos mantienen estas costumbres que son bastante diferentes de la vía arriera, de estas transhumancias y también costumbres incluso religiosas. Tanto es así que tienen costumbres, una fiesta de San Sebastián muy particular que se replicó en Argentina y que hoy día está más afincada en Argentina que en Chile por estos mismos problemas que se ha causado en el ambiente. Entonces, el estudio dice que esto es algo único, que es algo que hay que tratar de cuidar, de proteger y que la obra lo va a impactar. Ahora, ¿y qué dice este mismo informe? Esta misma dice que aquí se va a causar un impacto. Y creo que lo voy a repetir más adelante, pero en el fondo se les va a causar un daño a su entorno, pero es un daño que es tolerado por la ley, porque es un daño que forma parte de un impacto ambiental, un impacto, en este caso, un impacto negativo. Y para eso existen medidas que debe tomar la administración, el Estado, a través de su sistema, para enfrentarlo. Pero en este caso, en el medio ambiente humano, se señala en la página 78 de ese informe, que está acompañado en auto, que uno de los impactos más importantes al medio humano es la alteración del bienestar físico-mental. Entonces tenemos una obra que va a alterar el medio humano y va a alterar uno de los aspectos más importantes de ese medio humano, que es el bienestar físico y mental de las personas. Por lo tanto, la evaluación ambiental tendría que haber enfrentado ese tema, y lo enfrenta, como veremos, como lo explicaré más adelante, con una serie de medidas que están desarrolladas en el estudio, en sus documentos complementarios, y además se señala que van a ser desarrolladas a posteriori, más completamente, en un plan de desarrollo social que tendrá que ser construido y desarrollado oportunamente con la participación de la comunidad. Porque si así no ocurre, su señoría ilustre, si así no ocurre, es el impacto ambiental negativo, deja de ser impacto ambiental negativo. Pasa a ser un daño y un incumplimiento a la RCA. Es un incumplimiento a la RCA, tiene dos caminos ese daño ambiental que antes era un daño tolerado.
dos caminos de solución. Uno, sea que la Superintendencia del Medio Ambiente formule cargos por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental, y en ese caso la solución a eso está también en la ley, que es el plan de reparación, cosa que no ocurrió acá, o la alternativa que estamos viendo en este procedimiento, que es la solución vía reparación del daño ambiental, a través del procedimiento establecido en la ley 20.600. ¿Cuáles fueron las obligaciones asumidas por el Ministerio de Obras Públicas en el estudio de impacto ambiental y sus documentos complementarios? Me refiero a la RCA 18 del año 2010. El impacto ambiental se entrega el año 2004. Si se entregó el año 2004, los estudios para hacerlo tienen que ser desarrollados desde inicios del año 2000. Esa fue la línea de base humana, del medio humano, que se tomó en cuenta. Se aprobó el año 2010. La RCA fue construida por gente que sabía. También los estudios así los entregados por el MOB, yo creo que también conocían de esta situación, sabían que iba a haber un lapso importante entre que el proyecto se aprobara y el proyecto se ejecutara. Entonces estableció mecanismos. ¿Qué es lo que dice el estudio de impacto ambiental? ¿Qué es lo que dice la RCA? ¿Qué es lo que dice el estudio también? Porque en eso se basa la RCA. Y su documento complementario dice lo siguiente, dice: el plan de desarrollo social entrega luces, con esos luces de cómo se debe enfrentar la solución para los impactos ambientales, me refiero, impactos ambientales en el medio humano. Luces, por lo tanto eso se tiene que actualizar en función de cómo queda el medio humano cuando se vaya a ejecutar el proyecto. Pero lo importante, su señoría ilustre, es que la resolución de calificación ambiental, el estudio y el Ministerio de Obras Públicas, cuando presentaron, no se pusieron en la hipótesis de que en la ejecución del proyecto o en la etapa de relocalización de las personas hubiera que usar la fuerza para erradicarlos. Porque si eso iba a ocurrir, tendrían que haberlo evaluado. Aquí se ha hablado, se ha traído testigos del Ministerio que dicen que tienen grandes experiencias, y yo no dudo de ello. Y todos sabemos que cuando se trata de relocalización hay personas que, por ejemplo, como la señorita Lorena Navarrete, hay personas que no quieren salir, aunque tengan un plan de compensación que compense adecuadamente su... Entonces, frente a eso, a lo mejor todas las personas, cualquier mínima diligencia, hacía prever que esto podía ocurrir. Tendría que haberse contemplado la solución de eso en la resolución de calificación ambiental. Pero no se contempló, ni se contempló en sus documentos complementarios. Y tanto así se entendió que cuando el Ministerio de Obras Públicas desarrolló por sí y sin la participación ciudadana la actualización del plan de desarrollo social, él mismo entendió que eso no debía ocurrir, porque señaló expresamente en la medida número 6 que bajo ningún respecto y nunca una persona podía ser desalojada sin tener una casa o su acuerdo. Eso está dicho por el propio documento elaborado por ellos mismos, sin la intervención de la autoridad ambiental y sin la aprobación de la comunidad o de los afectados directos. Ellos entendieron que así había sido construido el instrumento. ¿Y qué es lo que era exigible ahora para... ¿Qué tendría que haber hecho una persona diligente frente a esto, su señoría ilustre? ¿Qué habría hecho un buen padre de familia? ¿Cuál es el estándar exigible para enfrentar este problema?
Problema que se generó, como hemos visto, por la propia negligencia de la autoridad de no haber llevado el procedimiento como correspondía. No solamente no haberlo llevado como correspondía, no haber hecho la participación, sino que tampoco haber tenido un procedimiento establecido. Pero no se estableció un procedimiento, y eso está claro, el informe de Contraloría acompañado en auto lo dice. No hubo un procedimiento establecido, y no es que faltara la firma de alguien, lo dice, no hay plazos. Dice, no se señala qué documentos hay que acompañar. Pero supongamos que lo hubiera señalado, supongamos que ese procedimiento establecido por el MOP lo hubiera señalado. Parece lógico que sea el propio interesado que fije cómo debe solucionarse o repararse el impacto a los afectados, sin que haya una sanción respecto de eso por parte de la autoridad ambiental. No es lógico, y como no es lógico, se provocó lo que se provocó. Nosotros escuchábamos ayer que los funcionarios, el inspector fiscal, los funcionarios del Ministerio de la República decían, nosotros no podemos hacer nada más porque no hay recursos para esto. Pero es un problema del MOP, no es un problema. Una cosa es lo que piensa el MOP o los recursos que tenga, y otra cosa es lo que la autoridad ambiental, si se hubiera hecho y se hubiera sometido el plan de desarrollo social y sus medidas a la validación de la autoridad ambiental hubiera dicho, no, esto no cumple el estándar, esto no cumple la minuta que yo propio, como autoridad ambiental, como servicio de evaluación ambiental, he elaborado para hacer estas relocalizaciones. Pero eso no ocurrió, no se hizo. O sea, no se cumplió el estándar exigible. Pero no solo eso, ya que no solo no se cumplió, ya, bueno, no se hizo, no hubo acuerdo, se estaba negociando, habían relaciones, pero escuchamos que de un día para otro se rompe cuando estaban conversando, se señala incluso por la colega, asesora en los temas ambientales, abogado del MOP, que dice, no les avisamos y de un día para otro se toma posesión por la fuerza y se cortaron las relaciones. No parece lógico. Tampoco eso parece que lo tenga que hacer, sea la conducta exigible. Pero no solo eso. ¿Qué se hubiera hecho ya? Supongamos que tampoco se lograba un acuerdo, aunque hubiera habido un procedimiento seguido con participación, escuchando a todos los afectados, con un procedimiento adecuado, con un pronunciamiento de la autoridad ambiental que hubiera sancionado el plan de desarrollo y el procedimiento. Bueno, ¿qué hubiera sido lo exigible? Bueno, yo planteé ayer, aunque había ciertas dudas la colega, que podría haberse hecho una consulta de pertinencia para modificar la RCA. Pero si eso no era exigible, ¿qué podría haberse hecho? Bueno, estaba la vía. ¿Por qué nos probaron la vía de modificar el plan de desarrollo? Planteando esta situación. ¿Por qué no se lo presentaron a la autoridad? Yo pregunté porque ayer se señalaba por el inspector fiscal que él fue a la autoridad y señaló, comprometiendo incluso la responsabilidad administrativa de funcionarios públicos importantes. Dijo que había ido a hablar con la Superintendencia del Medio Ambiente, con la directora regional, y que le había dicho, bueno, que si no obtenía la voluntad de las personas, que procediera de hecho. Y también lo fue a hablar en el CEA. Pero no, lo lógico no era que hubiera dicho, mire, que primero hubiera informado esta situación, hubiera modificado el plan de desarrollo social, hubiera verificado esta situación y hubiera sido sancionado antes de hacerlo, de tal forma que la autoridad, a su vez, valga la redundancia, haciendo su trabajo, o sancionado, hubiera dicho, ok, perfecto, ante esta situación, pero haga esto, preocúpese de que la relocalización forzada cumpla este mínimo, o sea, que haya cuidado a las personas, que se verifique cómo se van a capturar los animales, cómo se va a sacar la gente, que no haya niños, que no haya ancianos, que se le avise oportunamente. Nada de eso se hizo. Aquí no se cumplió en nada, ni lo que
una mínima diligencia hubiera exigido. Ahora, y por lo tanto, se generó la responsabilidad y el daño. Está dado en la demanda. Y quiero, por último, estoy dentro del lapso y no quiero alargarme más. Todos los documentos están en el planteado y los antecedentes en el procedimiento. Señalar un punto que se ha tocado en las contestaciones, en las alegaciones y defensa de los demandados. Es que aquí no se alega en los petitorios de la demanda una reparación de un daño ambiental, porque se habla de unas compensaciones. En esto estamos hablando, en este ilustre, de un daño al ambiente humano, que debió haber sido compensado si se hubiera cumplido la ley y se hubiera compensado un impacto, pero como no fue impacto porque no se cumplió y no hay plan de reparación porque no hay procedimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, entonces estamos hablando de daño ambiental. Entonces, en este caso, la compensación equivale a la reparación de ese daño, porque lo que se está reparando, ¿cómo reparo el daño ambiental al bienestar psicológico de las personas, al bienestar psíquico de las personas? ¿Cómo se repara? Bueno, habrá un tratamiento psiquiátrico y todo, pero no es lo esto. Se repara con compensaciones. Por eso, su señoría, pido que la demanda sea acogida en todas sus partes, se condene a los demandados como responsables por el daño ambiental causado. Se disponga su reparación con las medidas aquí señaladas, y especialmente le pido a este ilustre tribunal que así se haga, porque esto no puede volver a ocurrir en el país. Esta situación no puede volver a repetirse. No solo por mis clientes, sino que no puede volver a repetirse, no puede hacer. Esto no le hace bien a la sociedad. Y hay que repararlo y hay que establecer una sanción ejemplar. Una condena en daño ejemplar. Y se lo pido a su señoría ilustre que así sea y que se acoja la demanda en todas sus partes con expresa condena en contra. Por concluir el alegato de la parte demandante, vamos a dar la palabra a la concesionaria como demandada para que formule sus alegatos finales. Sus 30 minutos, señora. Muchas gracias, ministro. Espero ser breve y preciso en mi intervención. Yo creo que después de la audiencia testimonial y de las pruebas rendidas en estos autos ha quedado demostrado y ha quedado muy claro lo que tanto el Ministerio de Obras Públicas como la sociedad concesionaria ha expresado en sus distintos escritos. Y a qué me refiero con eso, voy a dividirlo en 3 puntos. Lo primero es lo que se refiere al daño alegado. Y es muy claro que se ha confirmado la tesis que nosotros expusimos en nuestra contestación de la demanda, de que los daños reclamados en realidad, del modo en que fueron caracterizados, corresponden estrictamente a daños civiles. En eso todos los testigos estuvieron de acuerdo. Cuando se les preguntaba a los testigos, al testigo experto de la parte demandante en qué consiste el daño, él respondió literalmente el daño emocional que cualquier persona sentiría en esa situación. Y fue solo después, a partir de preguntas de la ministra Siebel, que mencionó la palabra arraigo, sin desarrollarla en lo absoluto. Eso fue lo único que escuchamos en toda la prueba testimonial relacionada con afectación al componente humano como componente del medio ambiente. Y fue en ese sentido muy llamativo, muy sorpresivo, que no hayamos escuchado la deposición o el testimonio de ninguno de los supuestos afectados. Habría sido muy bueno para el tribunal y para todas las partes que hubiéramos escuchado el testimonio de Lorena Navarrete o de cualquiera de las otras personas afectadas que no fueran necesariamente demandantes, pero que pudieran contarnos de propia fuente
cuáles fueron los daños que han recibido. Lo que al contrario escuchamos fueron un grupo de asesores que se refirieron en general a daños estrictamente emocionales y en algunos casos daños patrimoniales, pero no fueron capaces, no lo fue la demanda y no lo fueron los testigos, de dibujar una tesis de daño ambiental sobre el componente humano propiamente tal, las relaciones culturales, las relaciones tradicionales y ancestrales que se relacionan entre estas personas. En esa comunidad no fue demostrado en lo absoluto con la prueba rendida. Y por eso esta parte insiste en que los eventuales daños que se aleguen son en este caso, como han sido caracterizados, daños estrictamente civiles que tienen oportunidad de resarcirse si se demuestran en otra sede, pero que no es esta el lugar para ventilarlos por la forma en que fue expuesto. Y eso fue ratificado por todos los testigos, como lo dije hace un momento. Luego, sobre la posible actuación negligente de la sociedad concesionaria, nuevamente, los propios testigos de la parte demandante reconocieron al menos dos cosas. La primera fueron los esfuerzos de la sociedad concesionaria para acercarse a estas personas e informarles del plan de desarrollo social y obtener su consentimiento para recibir los beneficios respectivos. Y la segunda es que a las representantes de la empresa se les cerraron las puertas, no los recibían, ni a ellos, ni a los agrónomos, ni a los veterinarios, ni al asistente social, ni a los abogados. No querían saber nada de la empresa. Y claro, uno se pregunta por qué, y yo también tenía dudas, la ministra Cibel hizo algunas preguntas en ese sentido porque es bastante llamativo esta actitud tan beligerante, ¿no? Y yo creo que en parte se explica porque escuchamos en los testimonios que la señora, por una parte, la señora Lorena Navarrete, que es la dirigente y la que tiene más influencia en este grupo de personas, dijo, de acuerdo al testimonio del inspector fiscal, que ella no quería el proyecto en su zona. Luego escuchamos el testimonio de un señor César Uribe Araya, que dijo con mucha soltura que la empresa concesionaria y la empresa que ejecuta el plan de desarrollo social eran los agresores de la comunidad. Entonces es perfectamente posible que esta sea la gente que esté escuchando a alguno de los demandantes y que lo haya llevado a tomar la decisión, a nuestro juicio, muy equivocada de atrincherarse en una negativa constante para no recibir de ninguna manera los beneficios del plan de desarrollo social tal como fueron evaluados y aprobados en el instrumento de gestión ambiental. Y en ese sentido la propia prueba de la parte demandante fue tremendamente elocuente en estas negativas y se dijo varias veces que las personas no querían saber nada de la empresa. Y justamente por eso que por instrucciones del inspector fiscal fue necesario que las visitas que se siguieran efectuando fueran acompañadas por un notario público que consignó en cada caso estos rechazos tal y como consta en la prueba documental que fue acompañada en estos autos. Por lo tanto, es completamente falso que la sociedad concesionaria o el MOP hayan incumplido las condiciones del plan de desarrollo social. La única razón por la que respecto de un grupo menor de personas estas no han podido aplicarse es porque se han negado rotundamente a ellos. El inspector fiscal incluso hizo mención, por si fuera cierto que hay una cuestión personal con los integrantes de la Oficina de Asistencia Técnica, dijo que incluso los vales vistas habían sido dispuestos en una notaría para que las personas libremente fueran a firmar los convenios y retirar los bonos. Ni a eso estuvieron dispuestos, y es algo que también a nosotros nos sorprende bastante. Y ustedes escucharon la apertura tanto del inspector fiscal y de esta sociedad concesionaria para buscar soluciones dentro del marco de la RCA y del plan de desarrollo social. Ni a eso estuvieron dispuestos. Por lo tanto, es absolutamente imposible atribuir causalmente a las acciones de la sociedad concesionaria la situación en la que se encuentran los demandantes. Ha sido su propia insistencia, me atrevo a decir su radical insistencia a no recibir estos beneficios y a no seguir en contacto con la empresa, lo que ha dejado esta situación tal y como está. Y esto salta a la vista con mucha claridad, a mi juicio, en el petitorio de la demanda, que no solamente es, a mi juicio, un poco confuso, sino que derechamente pide con todas sus letras una indemnización civil.
que calcula en 1000 UF por familia, por afectado. Junto con eso solicita una improcedente revisión, que es nada más que una reevaluación ambiental del plan de desarrollo social, cuestión que no procede en esta sede. Si él estima que el plan de desarrollo social no es adecuado, que la RCA no lo es, tiene otras herramientas para pedir esa modificación. Ayer tuvo una discusión con un testigo del Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas, al respecto, y esa vía no ha sido ejercida. Y enseguida piden la conformación de un grupo de expertos para los que piden también financiamiento. A mí no me cabe duda que por lo menos uno de los testigos que estuvo ayer, el señor Ricardo Fres, sería perfectamente uno de esos expertos. Por lo tanto, yo considero su testimonio invalidado por tener interés directo en este caso. Incluso habló de que representaba a algunas personas que se encuentran en este momento afectadas por esta situación. Pero me gustaría ser enfático en la extrañeza que nos ha provocado a todos la ausencia de los supuestos afectados y la falta de su declaración que hubiera permitido comprobar que lo que han dicho estos testigos, asesores o expertos era efectivo, pero en realidad no lo es, y es por eso que probablemente eligieron no presentarse a declarar en estos estrados. Su señoría, me parece que ninguna de las imputaciones hechas por la parte demandante ha quedado demostrada. La prueba documental es abundante sobre las actividades desarrolladas por la sociedad concesionaria en cumplimiento del plan de desarrollo social, y los testigos de la propia contraparte así lo confirmaron. En esa circunstancia nos parece que es imposible jurídicamente que se condene a la sociedad concesionaria. Por último, hubo una cuestión procesal, no es la que más me interesa, pero que está sobre la mesa y que es verdad. Y es que en el segundo petitorio, cuando amplió la demanda, la parte demandante, buscó que se condenara solidariamente al MOP y a la sociedad concesionaria en circunstancias que la solidaridad no procede, sino es cuando hay coautoría. Y la propia demandante acusa a cada una de las partes de cosas distintas. A nosotros nos acusa de haber sido negligentes en la ejecución, y ellos los acusa de haber omitido una fiscalización, que quedó claramente demostrado que no había sido así. Esos petitorios son contradictorios y dejan fuera de la posibilidad de condena a la sociedad concesionaria, tal y como ha sido expuesto por la propia parte demandante. Yo no quisiera insistir más, me parece que esos puntos son suficientemente perentorios. Quisiera solamente mencionar al final que, como una medida de emergencia, el inspector fiscal hizo presente que incluso se les ofrecieron cabañas temporales, que eran más que cabañas, sino que viviendas temporales, mientras se buscaba una solución habitacional a estas personas que se habían negado a recibirla. También se negaron a eso. Por lo tanto, es imposible decir que la situación en que se encuentran ahora ha sido causada por culpa o negligencia, menos dolo, de esta sociedad concesionaria. Por concluido el alegato final de la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla, por el Fisco de Chile, sus 30 minutos, por favor. Señoría, el Estado Fisco de Chile va a partir adaptándose a las circunstancias y respondiendo de inmediato al alegato final de la parte demandante. Se nos señala que no habría existido, no se habría considerado la hipótesis, ¿verdad?, de que una fracción de las personas que deben ser reasentadas antes de la construcción de las obras se opusieran. La pregunta es ¿dónde, en qué sede debe ser considerada esa hipótesis? Esa hipótesis, señoría, debe ser considerada en sede de evaluación de impacto ambiental, en sede del procedimiento de evaluación y en la resolución de calificación ambiental. En ese sentido, quiero leer parte del escrito de la parte demandante de fecha 2 de mayo del año 2019, donde señala, evacuando un traslado, que en ninguna parte se desconoce la validez de la resolución de calificación ambiental 18/2010. Por el contrario, la demanda se funda en base al daño ambiental causado por el incumplimiento de las medidas establecidas en esta resolución ambiental y sus documentos complementarios. Frente a eso, ¿qué más podemos decir? La propia parte demandante señala que la RCA no puede ser impugnada en términos de legalidad. ¿Cómo puede aparecer ahora señalando que
El vicio, un supuesto vicio, una falta de servicio, no lo sabemos, habría consistido que en el procedimiento de evaluación no se consideró la hipótesis de que una parte de las personas que debían ser reasentadas, ¿verdad?, se iban a oponer. Ya ha aceptado la validez de la resolución de calificación ambiental y ha señalado que una de las posibles causas del supuesto daño ambiental que denuncia sería el incumplimiento de las medidas de mitigación y compensación. Quedémonos con eso. En este tema también es importante señalar que el procedimiento de actualización del Plan de Desarrollo Social se efectuó con posterioridad a la dictación de la resolución de calificación ambiental y como parte del cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta. Señalaba que el plan de desarrollo debía ser actualizado dentro de cierto plazo con el cual se cumplió, y que ese plan de desarrollo social, junto con actualizar la mayor parte de las medidas, o todas las medidas, debía concentrarse especialmente en dos cosas: en actualizar el catastro de afectados directos, que van a ser las personas que van a ser objeto de las medidas de mitigación y compensación. Por otro lado, actualizar los montos que ya estaban ofrecidos en el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, en este sentido es súper importante tener presente que el Ministerio de Obras Públicas y después la sociedad concesionaria no tenían margen de acción para cambiar ni el catastro ni para hacer algo más que actualizar los montos. No era posible negociar con las personas que van a ser reasentadas, porque eso hubiese significado alterar el contenido de la resolución de calificación ambiental, que estableció estrictamente que ese era lo que quedaba pendiente en términos de cumplimiento de compromisos ambientales. Por lo tanto, la idea de que era posible, después de la dictación de la resolución de calificación ambiental, negociar sustancialmente el catastro de personas afectadas directamente, y por otro lado, negociar el monto de aquellas medidas que implicaban aportes en dinero, eso no tiene sustento técnico ambiental, su señoría. No era posible, aunque el MOP, como hemos visto en la prueba rendida, hizo todo lo posible para ser flexible en términos de modalidad, de plazo, asistencia y esfuerzo a fin de apoyar a las personas que debían ser reasentadas. Despejadas estas dos cosas, el mérito de la discusión hace procedente a lo menos una revisión sucinta de la prueba rendida en esta causa, cosa a lo cual se va a abocar el Consejo. Respecto de, especialmente la prueba testimonial rendida por mi parte, comparece, entre otros testigos, la señora Edna Varas, quien realiza un análisis técnico ambiental, tanto muy genérico, pero precisando después aspectos clave, respecto al procedimiento de evaluación ambiental, respecto a la resolución de calificación ambiental y especialmente respecto al plan de desarrollo social. Quedando en evidencia, y eso no es discutido por nadie aquí, que un proyecto como el embalse Punilla evidentemente significa impactos ambientales significativos sobre el componente medio humano. Como dijo el colega, lo dice el propio estudio acompañado por el MOP. Eso está en evidencia. Se va a afectar a un grupo humano, que es uno de los grupos humanos más marginales y más pobres de la región del Ñuble, ¿verdad?, que son arrieros, que son inquilinos, que no poseen nada, por regla general. Solamente sus animales y que mediante contrato de mediería subsisten en las cumbres de la cordillera. Se va a afectar. Y se va a afectar su estilo de vida. Pero como ha dicho la jurisprudencia, lo ha dicho Jorge Bermúdez, lo ha dicho Jorge Femenía, el daño ambiental significativo en la medida en que el daño ambiental significativo, en este caso del 11C de la Ley 19.300, en la medida que se encuentra mitigado y compensado, impactos ambientales significativos mitigados y compensados no constituyen daño ambiental. El tema es entonces el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación. En este sentido, de lo declarado por la señora Edna, queda claro también que el MOP y la sociedad concesionaria no contaban con este margen de discrecionalidad durante la actualización del Plan de Desarrollo Social. Queda claro también que, por lo mismo, los impactos ambientales significativos mitigados no constituyen daño, que existió estricto apego a la legalidad ambiental, y sobre todo que la situación de los demandantes, sin poder especular sobre las razones por las cuales se oponen a la aplicación de las medidas, deriva en definitiva de su propia conducta, no de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Obras Públicas en términos de cumplir y estar ya no cumplir siempre los compromisos ambientales que tenía.
Lo anterior también es reiterado por don Jorge Muñoz, el ex inspector fiscal de la obra, que pasó 3 años allá, que en un relato complejo y completo señala que vigiló estrechamente el cumplimiento de los compromisos ambientales, que él en persona se relacionó con todas las familias que debían ser reasentadas. De hecho, contrasta su conocimiento personal de cada una de las familias con el desconocimiento, como vamos a ver después, del único testigo experto presentado por las partes demandantes. Debe haber tomado mucho mate y haber comido mucha sopaipilla, efectivamente, con la población. En este sentido, el MOB se mantuvo abierto a hacer todo lo posible para que cambio en su estilo de vida que significaba el resentamiento fuera lo menos traumático. Porque oye, no hay que centrarse solamente en un tema pecuniario. En el slang usado por los funcionarios que participaban en el proceso se habla mucho de bono. Eso, señoría, no, es slang, son terminologías que se usan en el trabajo. Pero la verdad es que este es un conjunto complejo de medidas, son 44 medidas. Algunas tienen connotación económica, las medidas 6 y 7 se refieren estrictamente al traspaso sin costo de predios o a la entrega de dinero para efecto de la compra de los mismos y además entrega de bonificaciones también para efecto de viviendas. Pero obviamente están asociadas a otras medidas que también reciben aplicación. Medidas de asistencia técnica, asistencia socioeconómica, asistencia veterinaria, incluso asistencia psicosocial, a fin de que la población pueda enfrentar el trauma que evidentemente significa cambiar de estilo de vida. El inspector fiscal cumplió fielmente sus obligaciones de asegurarse que eso fuera así. Hay relatos vívidos de cómo se procedía a efecto de ayudar a las personas. En este sentido, lo anterior se ve ratificado también por lo expuesto por la señora Margarita Rifo, quien, al igual que don Jorge Muñoz, se refiere y hace una comparación válida, está refiriéndose que, de un universo total de 83 familias que van a ser reasentadas, tomando en cuenta que se trata de una relocalización programada y por tanto se va a proceder primero a reasentar a la gente que se encuentra en el área de la construcción de las obras, que es el famoso sector A, compuesto por 31 familias, mientras que las otras 52 no van a ser tocadas todavía porque están en la zona de inundación, se van a reasentar con posterioridad. Así está establecido en la RCA. De esas 31 familias del sector A, hay 20 que han aceptado. Y tenemos los relatos de don Jorge y de la señora Margarita Rifo, donde queda claro que las medidas han sido eficientes para 20 de ellos, para las personas que se acogieron a las medidas, han sido eficientes en dos sentidos. En un sentido, continuar con el estilo de vida que podemos identificar con el estilo de vida de la cultura arriera. Y por otro lado, además, abrirse a nuevas posibilidades, inserción en el mundo urbano para las personas de tercera edad, o cambio de giro productivo y pasar de ser arrieros a ser estrictamente comerciantes o productores agrícolas. Porque aquí se trata de compensar el daño sufrido por el medio humano. No hay que idealizar la vida del arriero ni la vida del inquilino. Es una vida precaria, y tan precaria que obviamente el destino de todos los hijos de ellos era emigrar. Nadie se queda como arriero porque sí. Hay gente como los hermanos Lara, señalado por doña Margarita, 3 hermanos que deciden continuar con esa vida y se mudan juntos a un lugar cercano y van a continuar con la vida de transhumancia y producción agrícola. Pero para otras personas es una vida sumamente precaria y muy dura, especialmente para mujeres. Ahí se abren otras opciones. Eso también es mitigación y compensación de los impactos significativos provocados por el proyecto. Eso también es válido y sobre todo descansa en una lección de la propia comunidad, porque el plan de desarrollo social, la actualización del plan de desarrollo social, todo lo que se ha llamado participación ciudadana. Ahora, es una participación ciudadana que no se da dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque ya había terminado. Es una participación ciudadana que se da afuera con 2 fines, básicamente informativo para la comunidad acerca de lo que va a ser el plan de desarrollo y también para recoger sus observaciones. ¿Cuáles fueron algunas de las observaciones recogidas por el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, que el resentamiento fuera individual, que las personas tuvieran la oportunidad de elegir cuál iba a ser su destino. Por lo tanto, no se trata simplemente en forma mecánica de mantener el estilo de vida antiguo,
también se trata de mejorar, si las personas lo desean, su condición de vida. Y a este sentido, contrariando lo que dice la parte demandante, consta en nuestra contestación de la demanda y también en la prueba, que con fecha 27 de mayo del año 2016, a través del ordinario Dirección General de Obras Públicas 586 del año 2016, el Ministerio de Obras Públicas comunicó al Servicio de Evaluación Ambiental que se había terminado con el plan de desarrollo. Más, examinándose por el Servicio de Evaluación Ambiental la posibilidad de la caducidad del proyecto, acompañaron como antecedente para acreditar la ejecución del mismo la actualización del plan de desarrollo social. Entonces no es efectivo lo que dice la parte demandante. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la prueba ofrecida? Respecto a la prueba documental, cabe señalar que es vasta, son cerca de 48 documentos, y se divide en documentos que dicen relación con el procedimiento, con la resolución de calificación ambiental, con la actualización del plan de desarrollo social y con su ejecución. Cabe también señalar algo, se ha hablado aquí respecto del papel de los comités de gestión, y hay que hacer un alcance, mirado sobre todo del testimonio dado por don Jorge Muñoz. El comité de gestión tenía dos funciones: vigilar la aplicación de las medidas y ser instancia informativa. No era una instancia de negociación, a diferencia de lo que decían los testigos Uribe y Fres. No era una instancia para negociar ni el catastro ni negociar los montos. Eso ya no se podía discutir. Por lo tanto, los actas que están acompañadas en sede documental, ¿verdad?, dan cuenta precisamente del cumplimiento de las funciones de los comités. Ahora bien, respecto de la prueba de las demandantes, tenemos en primer lugar el testigo experto, don Robinson Torres. Señala que tiene un vasto conocimiento del proyecto, sobre todo en posgrado y postítulo, que indica, y que sin embargo, contrainterrogado, aparece que conoce, en primer lugar no conoce la faceta ambiental, que es precisamente la que incide, ¿verdad?, en de qué manera se genera impacto significativo respecto del componente medio humano. No conoce la evaluación, no conoce exactamente la RCA, no conoce la actualización, no tiene idea acerca de eso. Aparece también que, preguntado acerca de las familias que viven en el área y que van a ser resentadas, solamente conoce a 2 jefes de familia, de las cuales una sola es demandante. Eso no es base suficiente para que el testigo experto pueda emitir ninguna opinión técnica validable. Lo único a lo cual asistimos en ese testimonio fue la confusión entre impacto ambiental significativo y daño. Nunca me dio en su declaración el tema de la existencia de estas medidas de mitigación y compensación y su cumplimiento. Por lo tanto, difícilmente puede ser considerado como digno de fe. Tenemos el caso de don Carlos Orellana, que se centra en el desalojo con el auxilio de la fuerza pública después de la toma de posesión material. Ahí hay que señalar, hacer una distinción. El procedimiento de expropiación es un procedimiento que se rige por una ley especial o por un conjunto de leyes especiales que dicen relación con el Ministerio de Obras Públicas, pero por una norma especial. En segundo lugar, que mira a un interés claramente público, que tiene una faceta administrativa y una faceta también en sede judicial, y que contempla acciones judiciales de impugnación. Pero corre en forma paralela a esta resolución de calificación ambiental, si bien se encuentra relacionado con ella. La RCA efectivamente señala que se van a expropiar inmuebles para efecto de la construcción de la obra. Pero corre de forma paralela, y sobre todo el procedimiento de expropiación no puede ser condicionado en cuanto a aplicación de este conjunto de normas legales a un acto administrativo. Porque al final de todo, la resolución de calificación ambiental es eso, es un acto administrativo. En este sentido, bueno, don Carlos Orellana se refiere a los efectos del desalojo con fuerza pública de un inmueble fiscal de este conjunto de ocupantes, que eran ocupantes ilegales, que se expusieron al riesgo de ser desalojados. Ellos sabían que estaban ocupando un inmueble que no les pertenecía. Por lo demás, señala don Carlos Orellana que conoce a todas las personas de San Fabián porque es un lugar pequeño.
Sin embargo, cuando se le interroga acerca de si conoce a las familias que aceptaron las medidas de mitigación y por lo tanto al momento de que se produce la toma de posesión material no se vieron afectadas porque ya tenían una solución habitacional, él dice que no los conoce. Tampoco es digno de fe, por lo tanto, este testigo. Seguimos entonces también con el señor Fres, don Ricardo Fres. Tampoco aquí es posible aceptar sus dichos. Él reconoció expresamente que representaba a algunos de los demandados, y por favor pido que revisen los audios, en causas por expropiaciones. Y además reconoció que el día de la expropiación, de la toma de posesión material y el lanzamiento por auxilio de fuerza pública, se encontraba presente para prestar asesoría legal a uno de los demandados. Fue inhabilitado, evidentemente tiene un interés en esto. Ahora, desde el punto de vista de sus declaraciones, evidentemente él confunde el sentido que tenían estos comités de gestión. Los comités de gestión tenían que velar por la aplicación estricta de las medidas y por informar. No era un espacio para modificar las medidas que debían ser aplicadas, porque eso significaría contrariar entonces el mandato de la resolución de calificación ambiental. Por último, el caso del señor don César Uribe, que se refiere también extensamente al trabajo de los comités de gestión y comete obviamente el mismo error. Los comités de gestión no eran instancias de negociación, son instancias para vigilar la aplicación de las medidas, son instancias para informar a la población que esté presente. Y eso fue, como hemos visto en la declaración del ex inspector fiscal, lo que efectivamente se hizo. Que hubo momentos difíciles, probablemente los hubo. No se dijo aquí, no hay imputación contra los funcionarios públicos de haber maltratado a la población. Y del grado de cercanía y conocimiento que tienen Margarita Rijo y Jorge Muñoz, parece imposible pensar que los maltrataron a la población. Lo que no se dijo tal vez fue que la población, oponiéndose, sí maltrató a los funcionarios. Y se exacerbó y hubo situaciones complicadas. Eso respecto de la prueba de la contraparte, que no agrega mucho más tampoco respecto a su prueba documental. No es algo muy diferente y que acompaña incluso prueba que debía ser considerada impertinente porque dice en relación con los efectos del desalojo, que es una situación que corresponde a un riesgo al cual terminaron expuestas las personas que se oponían a aceptar las medidas por razones que ellas solamente pueden conocer, derivado de ocupar un inmueble fiscal en forma ilegal. Es un riesgo, y los desalojos son desagradables para todos, lo mismo que el retiro de bienes en materia de embargo. Son desagradables para los jueces, son desagradables para los receptores, son desagradables para los policías. Eso es algo que nos consta a todos los abogados. Sin embargo, es una medida contemplada en la ley que procede. Finalmente, quisiera señalar la propia demanda presenta contradicciones particulares. Si usted me permite, su señoría, leer o referirme a las medidas, ¿cómo se llama?, del petitorio de la demanda, que se reitera en su ampliación, tenemos dos medidas. Una medida, la 1.1, señala que ordenar que el demandado deberá disponer en cuenta corriente del tribunal la suma de dinero que su señoría ilustre determine como suficiente para que se contrate un equipo universitario multidisciplinario, independiente del Ministerio de Obras Públicas y de la concesionaria, que tendrá por función establecer quiénes son los afectados directos e indirectos. En el proyecto Embalse Punilla, establecer quiénes son los afectados y fijar el contenido de un plan de compensación y desarrollo social que permita mitigar y compensar en forma pormenorizada todos los impactos materiales e inmateriales que vayan a causar a cada uno de los afectados por relocalización. ¿Qué es lo que se está pidiendo, su señoría? Lo que se está pidiendo es una revisión de la resolución de calificación ambiental, es la construcción, la elaboración de una nueva línea de base de medio humano. No procede pedir en esta sede, no procede a hacer esta petición. Aún más indicativo es la otra medida de reparación que pide los demandantes, y eso es importante porque el Consejo también demanda por daño ambiental. Y nosotros consideramos que nuestras medidas de reparación son parte de nuestra pretensión. No nos limitamos
a demandar la reparación material del daño ambiental causado. Pedimos medidas concretas y eso forma parte de nuestra pretensión. Y aplicando esta lógica, ¿cuál es la pretensión real de los demandantes? Condenar al demandado, leas a los demandados, al pago de una indemnización a título de compensación por los daños al medio humano, materiales y inmateriales causados a todas las personas mayores y menores de edad, afectadas con los desalojos ocurridos en el sector Punilla los días 21 y 22 de noviembre del 2018 por un monto de 1.000 unidades de fomento o la suma mayor o menor que su señoría ilustre determine, conforme al mérito de autos. Se pide una indemnización por perjuicios civiles derivados de una cuestión ajena al cumplimiento de las medidas de mitigación. Tiene que ver con el desalojo con auxilio de la fuerza pública. Y como señalamos, este procedimiento expropiatorio es paralelo e independiente. Pero aún más, agrega lo siguiente: estos valores no podrán considerarse como parte de las compensaciones que la demandada sociedad concesionaria Aguas Punilla, y obviamente el Ministerio de Obras Públicas, debe pagar a consecuencia del plan de compensaciones y de desarrollo social. Deja a salvo, entonces, la aplicación de las 44 medidas. A veces en la demanda y en la declaración de testigos de la parte demandante aparece que se está cuestionando la suficiencia de las medidas a aplicar. Pero aquí queda claro que no. Quieren las medidas. Se estiman suficientes. Esto es una contradicción vital. No es aceptable. Es por eso, su señoría, no voy a reiterar lo dicho por la parte codemandada. Respecto a la solidaridad estamos plenamente de acuerdo. Es por eso que solicitamos a usted que se rechace esta demanda en todas sus partes con expresa condena en costa. Este es un tema muy interesante, el daño ambiental, el componente medio humano. Pero esto no es el momento ni es la causa donde podamos hacer historia. He dicho eso, señoría. Por finalizado el alegato del Consejo de Defensa del Estado, a continuación los ministros realizarán preguntas a los señores abogados. Ministro Jaime. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿hay declaraciones de hecho o no? Porque esto no es un alegato viste causa, esto es un alegato de ya, prueba. perfecto, sí. Ok, perfecto. Señor Quevedo, a propósito del daño ambiental, usted lo mencionó en su demanda y lo ha mencionado también aquí, de que el daño es la afectación que ha sufrido las personas, sus demandados, sus representados, en términos morales, lógicos, etcétera. Quisiera que me explicara qué otros elementos también son componentes de ese daño ambiental. En lugar, como lo señalé ayer, cuando traté de tocar uno de los puntos que su señoría dijo que eso no fue motivo de la prueba, pero este daño, voy a explicar en qué consiste, en todos los aspectos que tiene este daño social al ambiente humano, está bien explicado en el informe que señalaba de KDIDP. A ver, página, no. Lo sí. que pasa es que eso era una prospección de lo que podría suceder. Yo quiero saber clientes en términos de... Bueno, mis clientes primero se vieron primero vivieron una incertidumbre y una incerteza de cómo iban a salir del lugar. ¿Ya? Pidieron en reiteradas oportunidades, en conversaciones con los funcionarios del MOB, en conversaciones con la gente de la empresa, a través de los sistemas que creó el municipio, de que se les considerara en su individualidad y en su forma de vida para ser relocalizados. Voy a poner un ejemplo. Señor Tomás Iván Labrín. Tomás Iván Labrín tiene aproximadamente 300 que no es un capital menor. Y ayer dijo el inspector fiscal que por el cambio se considera 5 chivos por hectárea como unidad productora. Por lo tanto, si nosotros dividimos los 300 por 5, quedan 60 hectáreas. O sea, para él seguir manteniendo sus chivos necesita 60 hectáreas de tierra. Eso es lo que él necesita.
pero eso es lo que no le da las 1.150 UFs del plan de relocalización, o sea, del plan de desarrollo social. Esa oportunidad no la tuvo de discutir. Señor Quevedo, pero, a ver, oportunidad para discutirla. Sí. Se reconoce de que la RCA... Sí, sí. ¿Sus representados participaron del proceso de evaluación ambiental ciudadana del proyecto que terminó con la RCA? Fueron informados del procedimiento, pero no... ¿Participaron del procedimiento? Lo desconozco, su señor. Okay. Ahora, lo que usted hace referencia a la capacidad o a la necesidad del terreno que necesitan para los chivos, eso debemos convenir de que es un impacto patrimonial. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo interpreta el artículo 46 de la ley 20.600 en relación con las indemnizaciones que está solicitando? ¿Cómo tiene que interpretarlo el tribunal para efectos de concederle la demanda? Pero, señoría, yo discrepo de su interpretación de señalar de que es solo un impacto patrimonial. Es un impacto patrimonial, pero también es un impacto al ambiente socioeconómico, por lo tanto un impacto al ambiente humano. Pero ¿cómo hace la distinción el tribunal? Yo le estoy pidiendo que usted nos oriente. ¿Cómo hace el tribunal hace la distinción entre los daños? Yo creo que en el fondo tiene las dos. Es un mismo hecho que tiene dos formas de verlo. O se puede ver como una indemnización, o se puede ver como una compensación, si se hubiera cumplido, o como una reparación. Pero no me refiero al componente económico de los recursos necesarios para tener su estándar de vida, digamos. Igual o mejor, como se señala en la RCA, o como se ha señalado aquí por los funcionarios del MOB. Okay. Ahora, en esta situación hay una resolución de calificación ambiental que tiene un plan de desarrollo social que está previamente reglamentado y estipulado. Hay una serie de plazos que hay que cumplir. En ese cumplimiento de los plazos y de las etapas, en términos de responsabilidad, ¿cuál es el rol que tiene, y que lo alega una de las partes, cuál es el rol que tiene la negativa de sus clientes para evitar ese daño? O para ponerlo al revés, la circunstancia de que sus clientes se hayan opuesto constantemente es también causante de un daño. Si usted ve cuáles son mis mandatos son muy anteriores, varios meses anteriores al hecho del desalojo. Yo no fui contratado, yo precisamente fui contratado para negociar cómo se iba a hacer su desalojo y las medidas, cosa que nunca se hizo. Mi cliente permanentemente, cuando fueron los funcionarios del MOB, dijo: júntese con nuestro abogado para que determinemos cómo se va a hacer nuestro proceso de desalojo, cuáles van a ser las medidas. Nunca se contactaron conmigo. Hicieron el esfuerzo. Precisamente yo tenía este mandato, nunca pensé estar en esta situación de tener que presentar medidas precautorias o prejudiciales precautorias, presentar una demanda por daño ambiental. Lo que queríamos era sentarnos con la empresa o con el Ministerio de Obras Públicas y acordar cómo tenía que ser su proceso de relocalización, con unas medidas que fueran ad hoc a la situación particular de cada uno de ellos. Porque perfectamente podrían determinarse otras medidas por el tribunal. A lo mejor el tribunal puede buscar una solución
que sea lo que estime más acorde como para reparar este daño. Yo entiendo que la lógica de la tercera petición es esa, pero es incompatible entonces con la primera solicitud, cuando usted me dice que, usted le dice al final, que la única forma de solución de el daño psicosocial debería ser la compensación. Yo entiendo que el tribunal es libre para determinar, una vez que califica que ha habido un daño ambiental, las medidas que estime como las más pertinentes para solucionar el problema. Sí. Yo le propongo esas medidas al tribunal. Los antes participaron del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto. No me consta, su señoría, sin perjuicio de que por el estudio de los antecedentes de la demanda, queda claro que muchas personas de las reasentadas se asentaron, contradiciendo un poco la ancestralidad alegada por la parte demandante, se asentaron ahí recién después del año 2010. En el caso de la familia de Aliro López, por ejemplo, es claro que ellos venían de otra área distinta a la cual están ocupando. Ellos habían sido arrendatarios, tuvieron problemas con el dueño del fondo y se movieron hacia el área que corresponde a los sauces, la sectora. Pero no tengo constancia expresa de si cuántos efectivamente participaron en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ahora, usted en su alegato menciona que dentro del petitorio el demandante está buscando, los demandantes están buscando dejar indemnes estas medidas 44. Sí. No, 44, no 44, sino que 44 medidas, sí. 40, menos la 5 y la 6, ¿no? Tema de... Incluyendo las... claro, sí. La discusión es las 5 y las 6, pero entonces, por tanto, todas las otras 42 deberían quedar indemnes. Yo solamente para que quede en registro, ¿los demandantes han hecho algún uso de alguna de esas medidas? Tengo entendido que los demandantes se han negado a aceptar todas las medidas, todas, okay, incluyendo las 5 y las 6, obviamente. Luego, usted como representante del fisco, yo tengo otra duda que dice relación porque la fuerza pública, ¿por qué tuvieron que ocupar 80 carabineros para sacar a 6 familias? Eso quería saber. Su señoría, no siendo el prefecto de la zona de carabineros, no puedo dar esa respuesta. ¿Puede dar esa respuesta? No, supongo yo que es una evaluación que hace los encargados de orden de seguridad de carabineros en términos de cuánto será la fuerza necesaria y proporcional para efectos de proceder. No sé qué esperarían ellos. De esta parte desconoce ese antecedente. Pero en todo caso, resorte de la fuerza pública. Ok, queda claro. Que por cierto, está autorizada por una orden judicial. Sí, no, estoy preguntando solamente porque habían 80 carabineros. Eso es todo. Gracias, ministro Villalobos. Yo quisiera continuar un poco con la construcción de la idea del daño, porque creo que no se logró terminar de redondear bien ni con los testimonios vertidos ayer, ni con las respuestas que se le dieron al ministro Janke. ¿Dónde radica mi duda y mi cuestionamiento? En el sentido de que ayer la presentación del testigo experto ahondó respecto de la componente social humana que se estaba afectando con el proyecto en términos generales, ¿no es cierto?, que van de la mano con este planteamiento que usted ha señalado recientemente en torno a estas características de los arrieros y de los sistemas productivos del sector que serían muy, muy particulares. Pero después los otros testigos profundizaron o ahondaron más en el aspecto relacionado con el desalojo propiamente tal y los efectos adversos que esto habría tenido sobre las personas que fueron efectivamente desalojadas y que son sus representados. Entonces, me gustaría pedirle un esfuerzo adicional, quizá insistir en poder describir y puntualizar cuáles o son el o los daños que usted busca reparar, porque de ahí se desprende una segunda pregunta. Bueno, nosotros cuando hicimos ese esfuerzo, lo que usted me señala, con las presentaciones de propuestas que le presentamos al Fisco de Chile, la contraparte, en la instancia en que tratamos de buscar un acuerdo. ¿Ya? Hicimos presentaciones señalándole expresamente lo que no se hizo en el procedimiento. Mire, este señor tiene, esta es su forma de vida,
su forma de producción está particularizado, no lo quiero repetir, no recuerdo los detalles porque eso fue un trabajo de varios días, y necesita para tener un estándar de vida acorde al que tiene y una forma de vida como la que tiene, esto, ¿ya? Esto. Y entonces le decíamos, estos recursos ni siquiera le pedimos que se le entreguen, sino que sean, como dice, destinados y asignados y que queden guardados para que se pueda adquirir algo que le dé garantía a las partes que va a ser asignado a esto. Además, como tema principal, y proponiendo una solución que le diera coherencia a lo que quieren las partes, ¿no es cierto? Pero eso va, disculpe, en el sentido de la conservación de los sistemas de vida y costumbre. Sí. Ese sería un elemento, un componente. Sí. Usted preguntó por Claro, un componente, un señor sistema, ministro. claro, Yo estoy tratando de llegar al mismo. Ahí hay un componente. Sí. Y además hay otros componentes que tienen que ver con la integridad psicológica, física, mental de sus representados. Entonces señalábamos que con los componentes que tuvieran que ver con la integridad física y mental, ya que se había generado el daño, que fue el grave daño por esta toma de posesión que nosotros consideramos indebida y que no correspondía, y con todos los daños que se generaron, que eso fuera reparado ambientalmente mediante una compensación, ¿ya? Déjeme ver tema. si interpreto bien. Entonces, podríamos pero decir... quiero terminar que también nosotros propusimos como cuestión principal, eso en relación a este grupo de demandantes, pero y al gente en total, porque en la solución que presentamos no solo incluimos a los demandantes, sino que también a todas las zonas, a otras personas que están localizadas en la zona A y que no forman parte de esta demanda, ¿ya? Pero todas las personas que están más adelante, que seguramente ellos van a ser impactados si no llegan todavía cuando se haga la inundación, porque una cosa es la construcción entonces sobre eso proponíamos que se hiciera un estudio por una universidad independiente, se hizo incluso unos términos de referencia, se les solicitó, tiene 60 páginas el documento que se le pidió, en este caso al Centro de la Universidad de Concepción, para que hiciera qué debería hacerse, digamos, para un plan, pero eso es una cosa como de más largo tiempo. Que apunta al componente de sistemas de vida y costumbre. Sistemas de vida y esta costumbre. componente estaría afectada por el proyecto en términos generales, pero las componentes de integridad física y psicológica estarían afectadas por la maniobra de desalojo en particular. Esa es una interpretación claro, pero correcta. También forman parte del impacto ambiental en el medio ambiente humano. Y así expresamente se señala. Pero podríamos decir entonces de que a grandes rasgos este impacto en el componente humano tiene dos elementos centrales: los sistemas de vida y costumbre que están afectados por el proyecto en general y la cosa física, la integridad física y psicológica que está afectada por el desalojo en general. Y también hay algunas cosas que tienen que ver con la cultura propiamente tal y las relaciones y la infraestructura existente en el lugar. Entonces, y voy a continuar con la siguiente pregunta, que también está muy relacionada con la que le hizo el ministro Hanke. ¿Es entonces, desde su perspectiva, la compensación económica la única vía de reconstruir o reparar estos daños? Una de las vías. Es una de las vías. Con otra. ¿Cuáles otras? Por ejemplo, puede ocurrir, y de hecho se ha propuesto en algunos casos, de estos impactos. Yo pongo el caso que yo estoy viendo, digamos, que un cementerio indígena que fue inundado por la construcción de la central Ralco el año 2004. Ahí se propuso en un sistema que no es aquí, digamos, se propuso que hubiera una disculpa pública, un acto público de reparación, que se publicara en un diario de circulación nacional, una disculpa reconociendo estos hechos, señalando lo que significó, los daños que se le causó a la integridad moral de la gente. Eso son otras formas de disculpas de reparaciones que pueden existir. ¿Sería correcto interpretar entonces de que sus representados tienen el genuino anhelo de permanecer en ese lugar más que otra cosa? No, mis representados necesariamente. quieren mantener su forma de vida. ¿En ese lugar o en otro, por ejemplo? Algunos, los que puedan, como el caso de Lorena Navarrete, ella va a poder permanecer en el lugar. O sea, ella tiene un pedazo de tierra, como se señaló por los testigos, que le permite más. Pero hay otros que desgraciadamente no van a poder permanecer en el lugar, pero quieren
permanecer cerca del lugar para poder seguir manteniendo su transhumancia y además que se le entregue una solución que les permita mantener su sistema de vida, no necesariamente en el lugar. Bien, no tengo más preguntas para usted. Yo quisiera profundizar ahora en relación a un tema que también quedó, creo yo, de manifiesto con los testimonios del día de ayer, que tiene que ver con esta permanente búsqueda de una solución, a pesar de que, y corrígeme si me equivoco, no había ninguna posibilidad de modificar las medidas porque estas 44 ya estaban establecidas en la RCA. La actualización del PDS no buscaba modificar las medidas, sino que hacerlas más apropiadas a la realidad producto de los años transcurridos durante la evaluación del proyecto. Correcto, Por lo tanto, ministro Villalobos. las 44 medidas de la RCA y del PDS original eran las mismas 44 que iban a haber en el PDS final, pero actualizado. Claro, se actualizaron, como señaló don Jorge Muñoz, algunas se cambiaron porque estaban caducadas, pero eran medidas de carácter técnico o de apoyo psicosocial. Pero en lo central, que parece ser un tema que preocupa mucho a los demandantes, que es el catastro y la actualización de los montos de aquellas medidas que tenían un componente económico de apoyo a las personas que van a ser resentadas, eso ya no podía ser objeto de modificación. Correcto. Entonces, si yo combino esta realidad, ¿no es cierto?, de que eran las mismas 44 medidas, más el elemento de la negociación, como lo señaló la señora Margarita ayer, por grupos, en forma individual. Y usted señaló además la posibilidad de, dentro de estas medidas del traspaso sin costos de predios en el sector. ¿Cómo se genera esta condición de que no es posible ni siquiera explorar esta alternativa? O sea, como dijo don Jorge Muñoz, se presentaron a las familias, se le presentaba un pliego, un portafolio, señora Abel, de terrenos disponibles, de diversas alternativas de terrenos disponibles en el área o en otros lugares y de tipo de viviendas, ¿ya? Y se hacía los esfuerzos también, como decía don Jorge y doña Margarita, por personalizar, por especificar a las condiciones y características propias de cada familia, su situación socioeconómica, estructura familiar, cómo se iba a aplicar no solamente las medidas 6 y 7, sino que el resto de las medidas de apoyo de asistencia técnica, económica y social o psicosocial si era necesario. O sea, hubo un esfuerzo por parte del Ministerio de Obras Públicas en términos de estos márgenes estrechos que tenía, de tratar de hacer todo el esfuerzo, sobre todo en temas de modalidades, de plazo, de facilidades, a fin de que el conjunto de las 44 medidas surtieran eficacia y mitigaran y compensaran Claro, pero la el pregunta trauma. es, si había esta posibilidad, ¿por qué no fue posible implementarla? No, ¿por qué no fue posible implementarla? Bueno, se implementó exitosamente respecto de 20 familias que aceptaron, y eso quedó patente en los testimonios, pero tenemos un grupo de 9 familias por razones que solamente son objeto de especulación. Es imposible decir No sé. que se resistieron tenazmente a aceptarlas, que cerraron todas las puertas, que no dieron espacio para poder, en definitiva, sobre todo que no quisieron entender que no se podía modificar ni el catastro ni el monto. Pero además existía, es que me obliga a trasladar la pregunta, porque ante la alternativa del traspaso de predios en el sector sin costo, me gustaría conocer las razones por las cuales esto tampoco se pudo implementar. Yo comprendo, déjeme transparentar un poco la discusión. Denme un segundito, por favor. Sí. Yo comprendo de que si se bonifican las compensaciones y se traslada todo a dinero, puede ser insuficiente, porque el dinero no reemplaza un sistema de vida, una costumbre, no lo transforma. Pero si existían otras alternativas, como el traspaso de predios, desde su perspectiva, y también le voy a pedir, por favor, desde su perspectiva, que nos pudiera ilustrar de por qué no es posible esta alternativa tampoco. ¿Por qué no se pudo materializar? Si estaba dentro de las 44 medidas. Ahí hay dos cosas. Primero, no todo puede ser reducido de dinero. Es decir, las medidas 6 y 7 tienen un contenido económico. Están explicitadas en el Plan de Desarrollo Social que seguramente este ilustre tribunal va a examinar. Pero obviamente eso tiene que ser entendido, que hay un componente no económico que están en el otro conjunto de 40 y tantas medidas que están asociadas a ellas. De esas otras 42 medidas hay un conjunto de medidas, en fondo, que son complementarias. Esto funciona como un conjunto. Eso es lo primero.
Entonces no es erróneo reducir esto a un tema de monto de compensación como hace la parte demandante. Es un error profundo. Aquí se trata de un conjunto de medidas que funcionan todas juntas. Perdón, pero la pregunta no va orientada a Sí, eso, y va ahora- a la mantención de los estilos de vida. Creo que fui clara Pero en ese ese sentido. conjunto de medidas, según lo que estimó la resolución de calificación ambiental, son, y como señalamos, ha dicho hasta la propia demandante, su petitorio, deben estimarse suficientes para mitigar y compensar los impactos ambientales significativos. En segundo lugar, respecto a por qué no se pudieron implementar respecto a estas 9 medidas, queda claro que fue por la actitud de las propias 9 familias. El Ministerio de Obras Públicas de Sociedad Concesionaria no puede hacer otra cosa que estar llano a cumplir de inmediato, depositar, hacer los depósitos que correspondan, ofrecer la asistencia, tocar las puertas, pero no puede obligarlos a aceptar. No puede, no es imposible, sería improcedente. Y desde su perspectiva, Mi perspectiva, lo que ocurre, su señoría, es que incluso el Ministerio de Obras Públicas, tengo entendido que tiene terrenos en las cercanías que ha expropiado y que podrían el día de mañana entregarse, pero el Ministerio no quiere que se le entreguen terrenos que valgan un valor superior al señalado homogéneamente para todos, igual. Ese es el problema. Y no es así. La realidad dice que tiene que ser cada uno una solución particularizada para cada uno en función de su forma de vida, de lo que necesita. Además, la solución está dada, las bases de licitación acompañadas lo dicen. Había 300.000 UF para desarrollar todo el plan de desarrollo social, pero dice que si es necesario más, la misma base de licitación dice que la empresa lo puede ocupar, está abierto. Porque se pone la hipótesis de que puede ser eso no suficiente. Eso está señalado en la demanda y está acompañado en los documentos. Entonces yo no tengo preguntas. Siendo eso así, vamos a hacer un receso por un lapso de 10 minutos. Posterior a ello vamos a realizar la audiencia de discusión de la medida cautelar. Siendo las 10:53, reanudamos la audiencia con el objetivo de escuchar los alegatos en la medida cautelar, para lo cual voy a solicitar previamente al señor relator que nos dé una cuenta resumida respecto a los antecedentes y posteriormente se le da la palabra a los señores abogados. Señor Ellenberg, por favor. Gracias, señor presidente. Los antecedentes principales en torno a la discusión cautelar son los siguientes. El 9 de julio de 2019, a Fojas 12.508, el Fisco de Chile solicitó el alzamiento de la letra A de la medida cautelar dictada el 7 de diciembre de 2018 a lo principal de Fojas 1.539, mantenida de oficio por el Tribunal en resolución de 2 de enero de este año a Fojas 3.128. La medida del literal A consiste en suspender los efectos de la RCA número 18/2010 en lo que dice relación con acciones u obras que afecten directa o indirectamente al medio humano impactado por el proyecto, lo que incluye la prohibición de efectuar el desplazamiento de los demandantes y también posibles desalojos que no den cumplimiento a las medidas de mitigación, reparación y o compensación contempladas en la RCA 1810. Se hace presente, señor presidente, que esta medida fue inicialmente dictada en calidad de prejudicial, considerando la presentación que el efecto hizo la demandante Focas 1 y siguientes el 6 de diciembre del 2018. Luego fue reiterada por la demandante en su demanda, pero como esta fue presentada fuera del plazo del artículo 24, inciso séptimo de la ley 20.600, el 28 de diciembre pasado, quedó sin efecto de pleno derecho, manteniéndola de oficio el tribunal el 2 de enero de 2019. Ahora, en síntesis, el Ministerio de Obras Públicas fundamentó su petición de alzamiento en los siguientes argumentos. A su juicio, 1, que la medida entraba el avance del plan de desarrollo social respecto de personas que sí han aceptado las medidas dispuestas en él y el inicio de las obras del proyecto. 2, que el tribunal dictó la medida teniendo a la vista antecedentes parciales. 3, que el proyecto, calificado por medio de un estudio de impacto ambiental, cumplió con todas las exigencias del ordenamiento jurídico y su estudio de impacto ambiental contuvo 3 informes de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones con sus respectivas adendas e informe consolidado con los pronunciamientos respectivos. 4, que la resolución de calificación ambiental del proyecto fue sometida a revisión judicial, haciendo referencia a la parte de la causa de este tribunal ROL 3-2014, que rechazó por incompetencia una reclamación del 17 número 5 de la ley 20.600 en relación con el 20-25 quinquies de la ley 19.300.
5. Que no existe peligro en la demora, ni apariencia o en derecho, por la legalidad que ampara la resolución de calificación ambiental del proyecto y el procedimiento expropiatorio vinculado al mismo, validado por tribunales de la región de Ñuble, considerando antijurídica la resistencia de los propios demandantes. Y 6. Que la medida es desproporcionada porque el retraso en la ejecución del proyecto contribuiría al menoscabo de la capacidad de riego de la región de Ñuble, evidenciaría un riesgo en la capacidad alimentaria del país y afectaría la generación y mantención de empleo. En su escrito de 9 de julio, el Ministerio de las Públicas solicitó considerar su documental presentada el 4 de julio de 2019 en la discusión cautelar, en especial la adenda 3, los legajos presentados y el plan de desarrollo social, lo que el tribunal tuvo presente, a fojas 12.517. Luego, el 10 de julio de 2019, a fojas 12.517, el tribunal confirió traslado y fijó en principio la audiencia de 17 de julio a las 11 horas para resolver sobre el alzamiento. En la audiencia de conciliación pro y alegatos que se fijó para el 11 de julio de 2019, el tribunal confirió la palabra a los intervinientes en lo relativo a la medida cautelar, resolviendo de manera provisoria modificar la letra A de la medida cautelar de fojas 1539 en el sentido de que dicho literal no sea aplicable a las personas que deseen adherir voluntariamente al plan de desarrollo social, hasta lo que resulte de la discusión del acuerdo conciliatorio que se había explorado en la audiencia de 11 de septiembre de 2019, que luego fue diferida para el 24 de septiembre. De no producirse acuerdo en dicha oportunidad, se ordenó por el tribunal retomar la discusión de la medida cautelar y el Fisco de Chile hizo la reserva en la audiencia de 11 de julio que, de no llegar a acuerdo, solicitaría el alzamiento de todo el literal A de la media. Por su parte, en la misma oportunidad, la demandada Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla manifestó no existir objeción de su parte. Luego, en presentación de 13 de septiembre de 2019, a fojas 12.553, la demandada Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla, Sociedad Anónima, se adhirió al alzamiento solicitado por el Ministerio de Obras Públicas, lo que el tribunal tuvo presente. Además, acompañó prueba documental para efectos de la discusión cautelar, documentos que el tribunal tuvo por acompañados a fojas 12.745. Esto solo. Muchas gracias, señor relator. Habiéndose solicitado entonces el alzamiento de la medida cautelar, le vamos a dar la palabra por 15 minutos al Fisco de Chile. Posteriormente lo hará la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla y posteriormente lo hará el demandante. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo a alegar solicitando, o más bien ratificando la solicitud ya formulada por escrito el día 9 de julio del presente año, a expresa solicitud, ¿cierto?, del Ministerio de las Públicas del alzamiento de la medida cautelar, que, dicho sea de paso, fue otorgada, o fue concedida, sin previo traslado, ¿cierto?, con el solo mérito de la solicitud de la medida prejudicial efectuada por la contraria y con el aporte de algunos antecedentes que básicamente consistían en recortes o antecedentes de prensa y una indicación de la página web de la concesión, donde se indicaba que había algunas solicitudes pendientes de resolución para ser incorporadas al catastro. Con ese solo mérito, sin conseguir traslado, se acogió la medida y la que rige hasta el día de hoy con la modificación ya aludida de la audiencia pasada, modificación parcial. Debo hacer presente además que esa solicitud fue formulada por parte de la empresa, por parte del demandante, cuando la demanda se dirigía únicamente en contra de la Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla y no en contra del Fisco de Chile, que apareció en su ampliación de demanda con posterioridad. Con todos los elementos que han sido entregados el día de ayer en el juicio, con todos los elementos además que se ofrecen como documental en la solicitud de ampliación, evidentemente han cambiado significativamente el estándar que debe exigirse para la confirmación o mantención de la medida y deben analizarse todos los elementos que comúnmente se condicen con este tipo de solicitudes, como el efecto negativo del interés jurídicamente tutelado, ¿cierto?, la verosimilitud de la pretensión y la proporcionalidad, sobre todo la proporcionalidad de la medida y su idoneidad para los fines que son perseguidos por esta solicitud. Y en ese sentido debemos hacer hincapié en que básicamente lo que se está
pretende la medida afecta evidentemente el desarrollo de la obra de manera completa. La medida cautelar, la letra A, ¿cierto?, en los términos que está redactado, con esa amplitud que, como señalé, eran los elementos que se proporcionaron en la demanda, afecta el desarrollo de la obra completamente, entrabando, ¿cierto?, y dilatando de manera innecesaria el desarrollo de esta obra que tiene su proceso de calificación ambiental afinado, ¿cierto?, que ha sido rechazadas las solicitudes que han tendido a modificarlo, también con fecha reciente una sentencia que se rechaza la reclamación por una invalidación, incluso del Segundo Tribunal Ambiental, la causa 189 del año 2018 también fue rechazada. Es decir, es una solicitud, una medida cautelar que con el mérito de una demanda por daño ambiental de algunos, de un grupo menor de afectados de la zona A, ¿cierto?, del proyecto, mantiene entrabado el proyecto. Es solo un proceso por daño ambiental, que ya señalaremos su mérito, y no se discute, ¿cierto?, la legalidad ni la vigencia de la resolución de calificación ambiental. Se nos ha dicho también por parte del abogado de los reclamantes que no están impugnando la RCA, ¿cierto? Sin embargo, en su solicitud se pretendía más de lo que se consiguió por el tribunal. ¿Qué es lo que solicita en la medida cautelar? Solicita dejar sin efecto los efectos de la RCA completo, ¿cierto? Y ya ahora su señoría ilustre acoge una parcialidad. Ahora, la forma como está redactada la medida cautelar da para una discusión de cada una de las acciones a seguir por parte de la sociedad concesionaria en la ejecución de la obra. Cualquier actividad que se realice podría ser constituida de un desacato a la medida cautelar. Por esa razón, se entraba también el desarrollo de toda la obra, obra que finalmente indicaremos cuál es la necesidad de su ejecución y la urgencia en que se desarrolle lo antes posible. Además, hay un evidente conflicto entre lo que se pretende en esta demanda ambiental, ¿cierto?, que ya sabemos que es básicamente una compensación, ¿cierto?, una indemnización por la vía de la compensación, ¿cierto?, y desarrollar un nuevo estudio de impacto ambiental prácticamente con la medida, con la 1.2, ¿cierto? Recién ahora, el día de hoy, se nos indican que otra herramienta que se deja abierto a que el tribunal podía determinar otras medidas, y recién el día de hoy surge como idea de una disculpa por los eventos que se han producido. Eso no lo conocíamos hasta el día de hoy. Esta es la pregunta de la ministra al colega. Evidentemente, entonces, los objetivos de la demanda no se condicen, ¿cierto?, con la cautelar que se ha pretendido, con la proporcionalidad también, y la idoneidad. Si el objetivo es básicamente económico y de evaluar nuevamente los riesgos ambientales o los daños ambientales al componente humano, ¿cierto?, la cautelar de impedir que se siga desarrollando el plan de desarrollo social, evidentemente es contradictorio, son absolutamente contradictorios. No hay una necesidad de mantener la medida cautelar, sí que evidentemente, como se señaló, los actores saben que van a tener que salir del lugar donde se encuentran, ¿cierto? Y el objetivo entonces es mantener su forma de vida, como se indicó ante la respuesta de los ministros. Ese es el objetivo, mantener su forma de vida, pero en un lugar que saben que no será en el que actualmente viven, sin perjuicio de que ya la mayoría de los actores no se encuentran en producto del desalojo y de otras no se encuentran ya en el lugar donde se va a ejecutar la construcción de la presa. También voy a señalar, para ir cerrando además, que ya sabemos, o se estima suficientemente acreditado, que la construcción la construcción de la obra se inicia con la etapa de construcción de túneles, como se indicó el día de ayer, ¿cierto? Y que las actividades que se han desarrollado son acordes a la toma de posesión material de los bienes que han sido expropiados a los afectados, ¿cierto? No son acciones que son absolutamente previas, ¿cierto?, y muy preliminares respecto a la construcción de la obra. La obra evidentemente no se inicia sino que con la instalación de faenas, y la primera acción es la instalación o la construcción de los túneles. Evidentemente y finalmente no hay proporcionalidad entonces entre mantener la medida A
de la resolución de su señoría ilustre, esto ha perdido toda proporcionalidad y, como ya se ha indicado, la necesidad de la construcción del embalse ha sido un proyecto de larga data, muy esperado y muy evaluado desde el año 2010 a la fecha. La región de Ñuble es una de las regiones más pobres del país, solo superada por la región de la región de la Araucanía, ¿cierto? El embalse pretende dar satisfacción de riego a 66.000 hectáreas, ¿cierto? De una región con una vocación eminentemente agrícola. Por lo tanto, no puede seguir esperando esta construcción, esta obra, que va además a tener un efecto significativo en la instalación, ¿cierto?, o con su construcción, en el uso de mano de obra de la propia zona, y por lo tanto, mantener esta medida hasta que la sentencia del tribunal se dicte y sean utilizados todos los recursos que contempla la ley, pareciera no proporcional al objetivo que se busca, ¿cierto?, que ya sabemos que es básicamente la compensación, al saber que los demandantes, sabemos que no todos ellos viven en el lugar, ¿cierto?, los demandantes van a tener que hacer abandono del lugar y su objetivo es mantener su calidad de vida ya en otro lugar, o su situación de vida ya en otro lugar y en otras condiciones, y no en los lugares donde se pretende desarrollar la obra pública en Embalse Punilla. Esto, señoría. Muchas gracias. Por concluir el alegato. Por la parte demandada, Sociedad Concesionaria. Gracias, ministro. Nosotros nos adherimos a esta solicitud para hacer presente nada más un par de cosas que consideramos interesantes. En primer lugar, bueno, por supuesto que la medida fue concedida a partir de los antecedentes que presentó la parte demandante. En la demanda había un relato bastante dramático, algo alarmista sobre la situación que había tenido lugar, y eso por supuesto llevó al tribunal a tomar una medida intensa. Pero ya ha pasado bastante agua bajo el puente, ya hay nuevos antecedentes, ya es bastante claro que el problema de existir es muchísimo más agotado de lo que parecía al principio. Por eso la medida, tal y como fue originalmente decidida, en este momento nos parece que no es adecuada. Pero además, en su momento le presentó un problema a la sociedad concesionaria, que no estaba segura de si con esta medida que suspendía la RCA por completo debía seguir pagando los beneficios del Plan de Desarrollo Social para las personas que sí lo habían aceptado. Corriendo un riesgo de desacato y entendiendo que ese no era el espíritu del tribunal, impedir la entrega de los beneficios, la sociedad concesionaria continuó solamente con esa actividad para efectos de que las personas beneficiarias no dejaran de recibir los beneficios del Plan de Desarrollo Social. Y en ese sentido que adherimos a la solicitud del Ministerio Público de alzarla o bien modificarla precisando su alcance. Y para la medida número 2, yo solamente quería hacer presente, yo sé que no me adherí ni hice ninguna presentación especial al respecto, pero sí antes de la audiencia, cuando hablábamos de la etapa conciliatoria, hicimos presente la importancia de que pudiéramos ponernos de acuerdo demandantes, el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad concesionaria sobre qué hacer con la situación de los animales que todavía, a 9 meses, casi ya un año de los hechos, siguen al cuidado de la sociedad concesionaria. Hemos acompañado un informe que muestra los cuidados recibidos, que han sido importantes. Hemos hecho un esfuerzo ingente porque los animales tengan las condiciones que necesitan, pero por supuesto esta situación no puede extenderse más, y ahí es deber de los que estamos, cada uno con sus posiciones, sentarnos y buscar una solución a esa alternativa, porque sucesivamente y de manera esporádica algunos demandantes se han acercado a la sociedad concesionaria y han pedido la restitución de bienes, y esa se les ha concedido de inmediato. Y así consta en las actas que acompañamos tanto en un escrito anterior como en el último escrito que presentamos. Haciendo presente eso, su señoría, le pido el alzamiento de la medida número letra A de las medidas cautelares. Tenga presente lo que he señalado sobre la medida número B. Muchas gracias, ministro. Concluido el alegato por la parte demandante. Bueno, señoría ilustre, pedimos que se mantenga la medida y queremos señalar de que mis clientes no tienen la voluntad de detener la construcción de esta obra.
los hechos lo han llevado, las circunstancias lo han llevado a tener que mantenerse en el lugar para poder seguir viviendo. Y no es efectivo que de los demandantes tengo solo uno no vive en la zona A, que es Toribio Antonio López Benavides, pero todos los demás tienen vivencia en el lugar y desarrollan sus acciones, sus casas estaban ahí, algunos siguen viviendo en el lugar, y nosotros creemos personalmente que solo si esta medida se alza, se va a agravar el daño ambiental ya causado respecto de ello. Por tanto, pedimos que se mantengan esta medida, e incluso yo le pido al tribunal que para corroborar esto pudiera hacer una visita a la inspección personal del tribunal y constatar las circunstancias, las condiciones en que están viviendo, cómo están viviendo, por qué es necesario tener un lugar para sus animales. Ahí tienen algunos animales en las tierras que pudieron entregárseles y otros los tiene la concesionaria porque ha habido impedimento para que tengan acceso adecuado a estas tierras. Por lo tanto, pedimos que se mantengan hasta que no se solucione su... Muchas gracias. Ministro Janke, ¿alguna consulta? Y el señor Darricae, solamente para que nos ilustren cuáles son, cuál es la afectación al normal funcionamiento que está implicando la aplicación de esta medida cautelar con el proyecto, para que fuera más preciso. Y en la práctica, ¿Qué señoría, problemas tienen prácticos? la práctica, señor Ilustre, salvo el tema de los bonos, la obra está paralizada porque con los términos genéricos en que fue redactado la subvención, la letra A, ¿cierto? Existe un problema de interpretación, o sea, por parte de los actores, existe una sensación de que han obtenido que se paralice la obra completa, ¿cierto?, sin que haya una precisión de aquello, y por parte de los agentes del Estado y la sociedad concesionaria existe un temor, ¿cierto?, a poder desarrollar cualquier actividad que pudiera entenderse como una conducta de desacato a lo resuelto por su señoría ilustre, sobre todo por la última parte de la redacción donde dice efectuar los desplazamientos, ¿cierto?, del futuro demandante, y también nuevos desalojos, posibles desalojos que no den cumplimiento a las medidas de mitigación, reparación y compensación contempladas en la RCA, cuestión que está discutida en la demanda, como que, por lo tanto, cualquier conducta que implique tomar posesión material de otros terrenos, por ejemplo, que no tienen habitantes, o dar inicio a la ejecución de la obra, que básicamente se refieren a uno de los predios que don Aliro López, que fue desalojado, ¿cierto?, y vive en un predio que es contiguo, no en el que está, pero cualquier actividad que implique tomar posesión material y dar inicio a las obras va a significar que se acuse del desacato por parte de los agentes del Estado o de la sociedad concesionaria. Y esa cuestión se quiere evitar y por esa razón solicitamos el lanzamiento. Es urgente la solicitud. Ok, entonces la interpretación que le han dado, y señor Darricae, a ver si también lo coincide en la misma interpretación, es que ustedes entienden de que está paralizada la RCA casi. De que está paralizada, que fue la solicitud original de la medida cautelar. La medida no cautelar lo dice acá. No lo dice acá. Ya. Pero un poco en más la preciso, práctica sí. es así. Ok, yo entiendo. O sea, ya. No, es suspensión, lo que dice suspensión de la RCA en relación con el medio humano. Sí. Y esa frase entendida así podía implicar que muchas actividades del Plan de Desarrollo Social quedaran desfondadas o no amparadas por la RCA. Ese fue un temor de la empresa, un temor genuino, pero que sus abogados les aconsejamos correr el riesgo y seguir entregando los beneficios del Plan de Desarrollo Social a las familias que sí los habían aceptado. Esa interpretación es sensible de la medida. ¿No significa entonces que no puedan seguir adelante con la construcción de la central? Con todos los... Es que si no podemos cumplir con las condiciones del Plan de Desarrollo Social, eso implica como efecto rebote que no podamos a su vez continuar con el desarrollo de las obras. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted. Ministro Villalobos, ¿alguna consulta? ¿No? Perfecto. Yo tampoco, por lo tanto, les recuerdo que hay que firmar un acta que va a contener un resumen de lo actuado el día de hoy, tanto de los alegatos de clausura como de los alegatos respecto a la medida cautelar, ¿no?
¿Hay alguna petición en relación a esta audiencia por la parte demandante? ¿Ya? ¿Por los demandados? Ninguna, su señoría. El día de hoy, en la mañana, tomamos conocimiento de un escrito que ha sido presentado por el actor, que no se ha... Todavía no lo resolvemos, pero lo vamos a hacer prontamente. Perfecto. ¿Ya? No, eso es En todo. todo caso, la resolución se va a subir al sistema de gestión de causa correspondiente. ¿Mm? Bueno, entonces siendo las 11:16, damos por concluida la audiencia de alegatos, conciliación y prueba en causa R40. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un muy buen día.